Le hemos comentado pues, los actos violentos que se han registrado en los últimos días en diferentes entidades del país. ¿Qué es lo que los detonó? En el caso de Ciudad Juárez se decía que fue por una riña al interior del Cerezo 3, pero también vimos que pasó en Guanajuato, también vimos que se dio en Baja California. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para hablar acerca del tema yo le agradezco, se encuentra vía Zoom Alan García Huitrón, maestro en criminología y experto en temas de seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Wendy. Buen día a ti y a tu auditorio. Gracias, maestro. ¿Podemos hablar de hechos aislados o son situaciones que de alguna u otra forma pues han venido dándose a lo largo ya de varios meses y que de alguna u otra forma pues hoy reventaron, ¿no? Por decirlo así. Sí, me parece que hay algunos elementos inéditos, Ujú, históricos, que no se habían dado en los últimos meses y años, podríamos decir. Sobre todo el ataque a la población civil. ujú. Me parece que eso no había ocurrido antes. Habíamos ya tenido algunos acontecimientos de quema de autos, de bloqueos, pero no ataques directos a la población civil. Me parece que estamos viviendo puntos álgidos, puntos coyunturales, que no están aislados, por supuesto que se conectan no solo con este gobierno y su estrategia, sino ya desde hace muchas décadas. Tenemos un problema muy fuerte en cuanto al combate, en cuanto al enfrentamiento con la delincuencia organizada, y necesitamos ya realmente, verdaderamente, usar la inteligencia para ver cómo podemos disminuir este tipo de problemáticas. Es el momento, maestro, yo le pregunto, de que las Fuerzas Armadas, que las fuerzas de seguridad entren ya y de alguna u otra forma pongan un freno a esta situación que se está viviendo. Sí, me parece que es urgente. Hace algunas semanas, de forma positiva, el gobierno federal anunció posiblemente la creación de una comisión nacional antihomicidio. Me parece que esto, pues ya no puede tardar más. Hubiese sido anunciada desde un principio del gobierno para que verdaderamente haya una coordinación. Recordemos que la delincuencia organizada se combate a partir de la ley federal que tenemos en México desde los años 90. Yo propondría que fuera una ley general para que precisamente permitiera la coordinación entre la federación y los estados, los gobiernos estatales, para que en ese sentido pudiese haber más efectividad y más eficiencia y no esta falta de coordinación, estos operativos fallidos, esta parte que vimos en las semanas. Usted como experto en la materia, maestro, ¿qué ha pasado? El hecho de que se le haya dejado crecer de esta forma al crimen organizado, ¿es justo lo que hoy estamos viendo? Que pues se fueron por la libre, ¿no? Vieron que no había un freno y dijeron, pues de aquí somos. Sí, la verdad es que, fíjate, si vemos, por ejemplo, en 2021, cuántas sentencias, cuántos ingresos a penales hubo de personas acusadas o detenidas, investigadas por delincuencia organizada, estamos hablando menos de 500. O sea, es un fenómeno en franca impunidad, a pesar de que lo vemos en los medios y lo vemos constantemente, cómo actúan, cómo operan, hay una impunidad, no hay una franca investigación en términos de seguridad. Obviamente hay varios factores que podemos nosotros pensar que han sido importantes para el crecimiento, para la reproducción de este fenómeno. Por un lado, por ejemplo, está las condiciones y los contextos de vulnerabilidad que hacen que los jóvenes ingresen cada vez más de manera más constante a este tipo de organizaciones, la colusión que hay entre algunos gobiernos con este tipo de organizaciones criminales, la parte del control o la falta de control de drogas, la falta de control también en el tráfico de armas. Son varios factores que se combinan, ¿no? Para precisamente dar una impunidad, dar una suerte de caldo de cultivo para que este fenómeno no solamente se mantenga, sino que se reproduzca cada vez con mayor efectividad. Y usted hablaba de un punto sin duda preocupante, que es el hecho de los ataques a la población civil. Y en ese sentido, uno como sociedad, ¿qué podemos hacer para exigirle al gobierno que pues ya se acabe
esta política de no los tocamos, ¿no? Para evitar mayores enfrentamientos, sino que ya haya realmente una actuación por parte del gobierno federal para ponerles un alto a estos sujetos. Y me parece algo muy importante que la sociedad civil cada vez participe más, sea más activa, no solamente en este tema de la violencia y la criminalidad, sino en cualquier otro tema, en cualquier otro rubro. Necesitamos una democracia participativa, una sociedad que evalúe a sus gobiernos para que precisamente estos puedan generar los cambios necesarios. Históricamente, desafortunadamente, somos una sociedad muy apática, muy indiferente y solamente actuamos de forma reactiva cuando ya el problema está en nuestras casas, cuando algún familiar fue víctima. Entonces necesitamos verdaderamente tener una participación mucho más activa para que el gobierno pueda tener esa transformación, ¿no? Que ya no genere estas estrategias fallidas, sino que vea a otros países, tome algunas buenas prácticas que se están dando incluso también en algunos municipios, en algunos estados, y genere estas estrategias necesarias para disminuir uno de los flagelos más importantes como es la delincuencia organizada. Maestro, tengo 20 segunditos, algo más para cerrar. Pues México necesita una estrategia ya urgente, coordinada, inteligente para disminuir la capacidad de fuego, para realmente detener, sentenciar a este tipo de personas y tener una efectividad y lograr pues el menguamiento de este tipo de organizaciones criminales. Es urgente y ya no esperemos a otro tipo de eventos para nuevamente poner el asunto sobre la mesa. Perfecto, pues maestro, le agradezco mucho esta conversación. Que tenga muy buen día. Al contrario, Wendy, gracias a ti y a tu auditorio. Hasta luego. El maestro Alan García Huitrón, maestro en criminología y experto en temas de seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE.